La palabra quilópodos viene del latín chilopodo. Las palabras en griego keilos, que significa labios, y podos, pies. La palabra significa animal con labios en los pies. Se conocen quilópodos fósiles del Silúrico tardío, hace unos 418 millones de años. Se han descrito unas 3.300 especies. En esta clase se encuentran artrópodos conocidos como ciempiés y escolopendras. Una de las principales características de los quilópodos y que los diferencia de los demás miriápodos es que solo poseen un par de patas máximo por cada segmento de su cuerpo. Tienen 21 metámeros. Clasificación. Orden Geophilomorpha. Se caracterizan por tener un cuerpo sumamente alargado, delgado y deprimido, entre 31 y 181 pares de patas. Orden Escolopendromorpha. Poseen de 21 a 23 pares de patas. Carecen de ojos, algunos poseen ocelos. Miden hasta 30 centímetros de longitud. Orden Litobiomorpha. Tienen el cuerpo alargado y poseen 15 pares de patas y 15 segmentos en el tronco. Se caracterizan por tener los terquitos alternando placas cortas y largas. Orden Scutigeromorpha. Tronco con 15 pares de patas y 15 segmentos. Se caracterizan por tener las patas y las antenas muy largas y delgadas. Craterostigmomorphos. Son un orden dentro de los quilópodos muy pequeño, con una sola familia. Se caracterizan por presentar fossípulas muy visibles y cabeza alargada, además de un cuerpo con 21 terguitos. Morfología de los quilópodos. El cuerpo de los quilópodos se encuentra dividido de acuerdo con su organización metamérica en una serie sucesiva de segmentos o metámeros con un par de apéndices cada uno. También poseen un tegumento blando que segrega la cutícula quitinosa, la cual puede permanecer blanda y flexible, pero por lo general en ciertas áreas sufre el proceso de esclerotización, dando lugar a zonas duras y rígidas denominadas escleritos. Cabeza. La cabeza es de forma lenticular o rectangular. De su margen frontal emergen un par de antenas moniliformes, anchas en la base y progresivamente atenuadas, así como más largas que la cabeza. La boca está situada ventralmente y limitada por un labro o labio superior que, normalmente está dividido en una pieza central y dos laterales. La pieza esclerotizada, rígida en la parte central de la cabeza y situada anteriormente al labro, es denominada clípeo. La boca presenta en cada lado un pleurito esclerotizado. Este conjunto de piezas encuadran formando la cápsula cefálica donde se alojan las piezas bucales. El primer par de piezas bucales, las mandíbulas, constan de una pieza mandibular que tiene un condilo para articularse con la cápsula cefálica. En el borde distal se diferencia una lámina dentada, esclerotizada y una o varias láminas pectinadas. El primer par de maxilas está situado ventralmente en la mandíbula y consiste en una placa coxal formada por una pieza basal única, denominada sincoxo externo, y que proviene de la fusión de dos coxas. El segundo par de maxilas es mayor y recubre parcialmente al primero. También forma un sincoxo externo basal, en el que se hallan cerca de la parte posterior las aberturas de las glándulas salivales. En los márgenes anterolaterales lleva los telopoditos, largos, triarticulados y con una uña apical. Tronco. Su tronco presenta una falta de tagmatización. Normalmente está formado por una serie sucesiva de segmentos semejantes, cada uno con un par de apéndices que en ocasiones puede faltar. El exoesqueleto se forma gracias a la existencia del tegumento, que consiste en una simple capa de células epidérmicas. Estas segregan sobre la superficie externa una membrana cuticular acelular y más o menos inerte que denominamos cutícula. El primer metámero del tronco, denominado forcípula,
Se diferencia claramente de los restantes. El pterygoito es de forma variable, largo o corto, normalmente independiente. La parte ventral es la más modificada. Este se fusiona con las coxas de los apéndices formando un coxoesterno. La forcípula consta de 4 artejos. El primero, amplio y grueso, se considera como formado por la fusión de trocánter y prefémur. Le siguen 2 muy cortos, el fémur y la tibia, y el último aparece curvado en forma de uña larga, muy esclerotizada, denominada tarso. Cada telopodito esconde completa o parcialmente una glándula de veneno, cuyo conducto se abre cerca del extremo de la uña. Entre el coxoesterno y el pterygoito se halla un pliegue lateral que corresponde a las pleuras forcipulares. Los restantes metameros del tronco están constituidos por un pterygoito y un esternito unidos por 2 pleuras membranosas. Las patas se articulan lateralmente y constan de los siguientes podómeros: coxa, trocánter, prefémur, fémur, tibia, tarso y metatarso, con una uña apical. El último par de patas es algo diferente de las anteriores, más largo y robusto, en ocasiones con fuertes espinas. La orientación de las patas varía según su posición. En los metameros anteriores se dirige hacia adelante, después progresivamente se dispone perpendicularmente al eje del cuerpo y en los metameros posteriores se dirige hacia atrás de tal forma que los últimos pares de patas sobrepasan el cuerpo. Morfología interna. Sistema digestivo. El sistema digestivo es un tubo longitudinal dividido en varias partes: intestino anterior, medio y posterior, el primero y el último con una fina cutícula, dado su origen ectodérmico, cada una de ellas con una musculatura propia. La boca comunica con la faringe provista de musculatura extrínseca, que puede ser más o menos corta y da paso al esófago. Este es estrecho, largo y sin diferenciaciones. Zona escolopendomorfa se ensancha formando un buche y posteriormente se transforma en una molleja con dentículos internos y potente musculatura. Entre los intestinos anterior y el medio se halla la válvula cardíaca. El intestino medio es ancho, su longitud variable y no presenta ciegos. Conecta con el intestino posterior o recto, que normalmente es corto y también presenta musculatura intrínseca. En los quilópodos se encuentran varios pares de glándulas en la región cefálica. En los primeros metameros del tronco, algunas de ellas desembocan en la cavidad bucal o en la base de los primeros par de maxilas, por lo que pueden considerarse glándulas salivales. Sistema excretor. El sistema excretor está compuesto por un par de tubos de Malpighi muy largos y situados ventralmente al tubo digestivo. Poco antes de su unión con el intestino se diferencia una vesícula. Excretan entre otros productos amoníaco y ácido úrico. Existen también un par de glándulas cefálicas excretoras que están ausentes en geofilomorfas y escolopendromorfas. Cada una de esas glándulas, también llamadas riñón cefálico, presenta 2 aberturas, una en la parte medio basal del primer par de maxilas y otra en la parte media de la coxa de las segundas maxilas. Sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido por el cerebro, el collar periocefálico y la cadena nerviosa ventral, con un par de ganglios por metámeros, perfectamente separados y unidos mediante conectivos longitudinales. Sistema respiratorio. El sistema respiratorio está formado por tráqueas que se distribuyen por todo el cuerpo. Internamente posee un reforzamiento en espiral, el etenidio, que las mantiene abiertas. Las tráqueas se originan a partir de una cámara que comunica con el exterior, mediante un estigma respiratorio. El número de estigmas es variable, se hallan en los metámeros 3, 5, 8, 10, 12 y 14 en litosbiomorfa. 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 en escolopendromorfas y en todos menos en el primero y el último en geopilomorfas. Sistema circulatorio. El sistema circulatorio es abierto, lagunar,
consta de un corazón formado por una serie de cámaras segmentadas, un número variable según los grupos y provisto de un par de ostiolos y un par de arterias segmentarias por metámero. Se continúa anterior y posteriormente por una aorta cefálica y otra caudal respectivamente. La hemolinfa es normalmente incolora. Contiene cloruro de sodio, algunas proteínas parecidas a las de los humanos, como albumina y globulina, aminoácidos libres y varios tipos de células como por ejemplo prohemocitos, hemocitos y plasmocitos. Sistema reproductor. El sistema reproductor se sitúa dorsalmente al tubo digestivo. Los sexos están separados y casi no existe dimorfismo sexual, marcado en ocasiones por el último par de patas, que es más largo y robusto en los machos. El sistema reproductor del macho consta de un número variable de testículos, uno impar en litiobiomorfos y otro par en escutigeromorfos, también un impar en geofilomorfos y de 4 a 26 en escolopendromorfos, que pueden disponer o no de pares. El sistema reproductor femenino es mucho más uniforme. Generalmente consta de un ovario impar situado encima del tubo digestivo que continúa por un oviducto impar que se bifurca al llegar a la parte posterior del tronco para rodear el tubo digestivo. Órganos sensoriales. Aunque algunas especies carecen de ojos, otras pueden tener ocelos simples que están estrechamente agrupados y organizados, de tal manera que forman ojos compuestos, que les ayudan a diferenciar la luz y la oscuridad, pero no pueden formar imágenes. Las antenas tienen sedas táctiles y quimiorreceptoras, y en su base se localizan los órganos tomus vari. Estos son órganos sensoriales exclusivos de los miriápodos, cada uno formado por un disco que tiene un poro central, donde se convergen los extremos distales de las neuronas sensoriales. Su función aún no es exacta, pero se ha sugerido que funcionan como detectores de sustancias químicas, presión, humedad o vibraciones. El último par de patas de los quilópodos está generalmente modificadas y además de cumplir función locomotora o para sujetar, también cumplen una función sensorial. El hábitat de los quilópodos es más abundante en zonas húmedas, pero se pueden encontrar en casi todas las regiones del mundo. Estos animales son higrófilos y lucífagos. Son capaces de cavar un agujero a más de 40 centímetros de profundidad. También se encuentran algunos en el agua, como es el caso de Geofilomorpha. A nivel mundial se conocen más de 3.000 especies de este taxón, divididas en 2 subclases y 5 órdenes y 21 familias. En México se presentan 4 de los 5 órdenes existentes en el mundo. A continuación se muestra la información de su distribución en México. Los quilópodos cuentan con 2 importancias principales. La médica, que se centra en su rasgo anatómico llamado forcículas, los cuales son capaces de inyectar veneno, el cual se encuentra compuesto de histamina, lípidos, polisacáridos y varias enzimas. Aunque la mayoría de quilópodos son de tallas pequeñas, sus picaduras generalmente no ocasionan efectos clínicos. No obstante, existen reportes de casos fatales debido a su envenenamiento provocado por especies de tamaño considerable. En cuanto a su importancia cultural, existe desde el México prehispánico, lo cual ha sido incorporado al sistema de simbolismos mágicos religiosos de los antiguos mexicanos, ya que se presenta en pinturas del dios azteca Tlatecutli y la diosa Tlazolteotl. Un vaso prehispánico proveniente de la localidad de Los Otates, Veracruz, México, fue identificado como escolopendra. También ha formado parte de refranes como meter más patas que un 100 pies y tener más patas que un 100 pies. Existen nuevos hallazgos de Escolopendra pomacea en estados de Jalisco y San Luis Potosí. Hábitos. Los quilópodos son higrófilos porque son organismos que tienden a realizar todas sus actividades en ambientes húmedos. Lucífagos, que huyen de la luz. Es frecuente hallarlos en lugares con un determinado grado de humedad, resguardados de la exposición solar directa. Detritívoros, es decir, obtienen su alimentación de detritos o materia orgánica en descomposición. Constituyen una parte importante de los ecosistemas porque contribuyen a la descomposición y al reciclado de los nutrientes. Los quilópodos, por lo general, son depredadores,
y se alimentan de una gran variedad de invertebrados terrestres, como insectos, arácnidos, gusanos, lombrices y caracoles. Carnívoros. Son organismos que obtienen sus energías y requerimientos nutricionales a través de una dieta, que consiste principalmente o exclusivamente del consumo de carne, mediante la depredación.